completa. Es que si no, no me salía el puntero. Eso es lo que quería ver. Bueno, tengan todos buenos días. Sí, ese era el Yo puntero. creo que la mayoría me conoce. ¿Hola? Sí, ese era el puntero, Creo que la Luis. mayoría Ok. Creo que la mayoría me conoce porque han llevado removible conmigo. Como le dijo el doctor, pues me gusta bastante la prostodoncia, pero también la parte de lo que es la endodoncia y obviamente la parte de lo que es la cirugía. Voy a tratar de darles lo básico de lo que es una cirugía endodóntica, pues para que ustedes tengan nociones de lo que se hace, lo que se realiza en una cirugía endodóntica y el por qué se realiza. Y obviamente, pues, con el tiempo ustedes van a terminar de ahondar más en cada conocimiento dependiendo de la curiosidad de cada quien. Solo permítanme un segundito que tengo que cerrar un micrófono, permítanme. Ok, creo que estamos ya listos. Cualquier pregunta que tengan, no tengan duda en hacerla y me pueden interrumpir en cualquier momento del que vayamos platicando. Vamos a platicar un poquito de lo que es la cirugía endodóntica. La cirugía endodóntica como tal no involucra solo lo que conocemos como apicectomía, que creo que es lo que la mayoría de gente lo relaciona. Una cirugía endodóntica puede ser un drenaje quirúrgico, el hacer un drenaje quirúrgico, una incisión, ¿verdad?, para drenar algún tipo de material purulento, un absceso. Involucra lo que es la cirugía perirradicular, donde tenemos curetajes, biopsias, resecciones de ápice, en este caso sí estamos hablando de cirugía apical, preparación y obturación de los ápices, cirugías correctivas para reparación de perforaciones, ya sean mecánicas, iatrogénicas, reabsorciones externas, internas, hemisecciones, resecciones radiculares, todo eso involucra lo que es la cirugía perirradicular. Y dentro de la cirugía perirradicular tenemos lo que son las cirugías apicales. Como cirugía endodóntica también tenemos lo que son las cirugías de reemplazo, donde vamos a ver lo que son extracciones y reimplantaciones dentales. Y tenemos obviamente la cirugía de implantes, pero implantes endodónticos. Los implantes osseointegrados con forma radicular se están catalogando dentro de la cirugía endodóntica, pero realmente no es parte de un diente, por decirlo así. No tiene mucho que ver con una cirugía realmente de una pieza dental, pero se está catalogando los implantes osseointegrados de forma radicular dentro de la cirugía de implantes, dentro de la cirugía endodóntica, perdón. ¿Qué es lo primero que ustedes van a observar? Vamos a centrarnos en lo que son las cirugías perirradiculares, cirugías apicales. Los demás procesos obviamente pues los van a ver en otras materias o lo van a ahondar más ya en la especialidad obviamente. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que considerar? Lo primero que tenemos que considerar es el diagnóstico. Es indispensable que ustedes puedan diagnosticar si una pieza necesita una cirugía perirradicular, una cirugía apical, ¿sí? Para esto hoy tenemos tantas herramientas y nos podemos ayudar de herramientas digitales como lo que son los CBCT, que son los famosos CONBIN, para poder ver los tamaños de las lesiones que tenemos, la cantidad de huesos que podemos presentar, ¿sí? Y todo eso nos va a indicar a nosotros si una cirugía apical es viable o tiene éxito de realizarla, pues, porque muchas veces uno dice, hagamos la cirugía apical y realmente no se va a ganar nada, ¿verdad? Si tenemos estructuras anatómicas
adyacentes al sitio donde ustedes van a realizar la cirugía, el estado de la endodoncia, pines, el estado de fracturas. Pues todo eso tenemos nosotros que aprender a diagnosticar. Clínico, radiográfico, sistémico. Y obviamente pues con este tipo de herramientas nosotros podemos realmente ahondar y diagnosticar certeramente si el paciente amerita o hacer una cirugía apical o si realmente va a funcionar la cirugía apical como tal. ¿Qué es una cirugía perirradicular? Específicamente, ¿qué es una apicectomía? La apicectomía es una resección quirúrgica del ápice radicular. Se va a remover completamente con todo el tejido y la lesión patológica que obviamente está causando la incomodidad o la molestia al paciente. ¿Sí? El objetivo principal es remover todos los canales accesorios que encontramos a nivel apical. Como ya les ha dicho el doctor Santamaría, los últimos 3 milímetros apicales son los más complicados para el momento del tratamiento endodóntico, porque tiene la mayor cantidad de ramificaciones, forámenes, deltas apicales. Entonces, todo eso es muchas veces difícil limpiarlo con el trabajo biomecánico o incluso difícil limpiarlo con métodos químicos como es el hipoclorito o las soluciones que se utilizan para hacer una endodoncia. Entonces, esa cantidad de forámenes son los que nos van a producir a nosotros un fracaso de la endodoncia, una recidiva de la endodoncia, ¿verdad? Y por lo cual puede ser necesario, pues, realizar una cirugía como una apicectomía. Entonces, todos los canales accesorios, forámenes apicales adicionales, deben ser removidos de esta forma, los cuales son los responsables de un fracaso del tratamiento, como les mencionaba. ¿Cuáles van a ser las indicaciones? Las indicaciones para una cirugía apical son bastante específicas, ¿sí? Siempre tienen que tenerlas en consideración. Por ejemplo, está indicado en dientes con inflamación apical activa, que a pesar de un tratamiento endodóntico exitoso, se mantiene esta inflamación. Ustedes pueden ver radiográficamente, le pueden hacer un combin a su paciente y se puede ver que la endodoncia está bien hecha, pero siempre hay una inflamación apical. El paciente siempre refiere esas molestias. Entonces, muchas veces uno tiene que valorar si realmente al repetir la endodoncia puede mejorar la endodoncia. Si no se puede mejorar la endodoncia, pues se puede indicar una cirugía apical. ¿En qué otro caso? Dientes con inflamación apical activa. Es importante que las dos inflamaciones están activas. Con un tratamiento endodóntico fallido que no se puede repetir. Okay. En el primer caso, ustedes ven una endodoncia que está bien elaborada, que está bien hecha, que ustedes no van a ganar nada al repetirla. Y en el segundo caso, vemos que la endodoncia falló y no se puede repetir la endodoncia porque hay canales calcificados, hay curvas radiculares marcadas, hay postes y están bien colocados, o hay instrumentos rotos o materiales de relleno que no se pueden retirar del periápice. En estos casos, está indicada una cirugía apical. Y esto es lo que más ustedes van a tener que tener cuidado. Curvas radiculares marcadas. Casi siempre cuando ustedes comienzan a hacer endodoncias y hacer endodoncias con el instrumental manual, casi siempre pierden las curvaturas. Y al perder la curvatura, obviamente queda una parte de la raíz, la parte apical, que queda sin instrumentar o queda sin desinfectar. Por lo tanto, es necesario, en este caso, pues, que no se pueda retomar la curva, es necesario hacer una cirugía apical. ¿Cuándo más va a estar indicado? Va a estar indicado en reabsorciones radiculares internas o externas, que puedan ser tratadas o que realmente amerite tratarse, ¿no? Porque hay reabsorciones radiculares que aunque se traten, más sobre todo las que son externas,
aunque se traten, siempre van a seguir avanzando, o se quita de un lado, pues si se avanza la reabsorción radicular de otra parte. Entonces, esto siempre hay que valorarlo bien, pero está indicado. Para conductos calcificados, no todos los casos de conductos calcificados ameritan hacerle una cirugía apical, porque muchas veces ni siquiera en el ápice se encuentra un sitio donde hacer una preparación para la cirugía apical. Entonces, uno hace la preparación tratando de involucrar todo el ápice, pero muchas veces aún así quedan conductos que pueden estar causando el problema de la infeccioso, ¿no? Entonces, también hay que tenerle mucho cuidado cuando sean conductos calcificados, porque a veces no se ven. Dientes con inflamación periapical activa en los que el tratamiento no puede ser completado. Cuando el tratamiento no puede ser completado, eso creo que ya se los ha dicho el doctor, cuando hay cuerpos extraños en el periápice, limas, espaciadores, cualquier cuerpo extraño que a ustedes les impida terminar el tratamiento, puede ser una indicación de cirugía apical. Perforación del piso de la cámara pulpar es una indicación de una cirugía en la cual deben obturar esa perforación. Una perforación radicular, una fractura del tercio apical radicular y anomalías dentarias pueden ser indicaciones de cirugías apicales. Entonces, ustedes deben valorar y, como les dije al principio, deben diagnosticar a su paciente. Si ustedes no diagnostican a su paciente, no van a poder realizar un tratamiento exitoso. Si no realizaron un tratamiento exitoso de endodoncia, del tratamiento endodóntico como tal, y diagnostican mal, pues el tratamiento de una cirugía apical siempre va a ser un fracaso. ¿Cuándo va a estar contraindicado? Va a estar contraindicado con aquellas consideraciones de cirugía oral concernientes a la edad, el estado físico, el estado sistémico y las enfermedades. Todo esto se los ha dicho el doctor Ramos. Son las mismas consideraciones o contraindicaciones para una cirugía que ven con el doctor Ramos de una extracción. Puede ser una misma contraindicación. Por ejemplo, fondo de vestíbulo corto, estructuras anatómicas importantes que ustedes pueden lesionar, como por ejemplo el seno maxilar, arterias palatinas, canales mandibulares, piso de la boca, donde están las glándulas salivales. Entonces, todas las consideraciones de cirugía, aparte de la edad del paciente, el estado sistémico y físico, todo eso van a ser una contraindicación para que ustedes no puedan realizar una cirugía apical. Cuando hay severa reabsorción de los tejidos periodontales, cuando hay raíces cortas, una raíz corta y ustedes quieren hacerle una cirugía apical, obviamente va a quedar más corta. Y cuando haya ápices en íntima relación con estructuras anatómicas importantes, como les mencionaba, el piso del seno maxilar, las arterias palatinas, glándulas salivales en el piso de la boca, vestíbulos cortos, todas esas son contraindicaciones. ¿Qué tenemos que ver nosotros? Siempre que vayamos a hacer una cirugía apical, ustedes tienen que ir pensando en una obturación retrógrada. Una obturación retrógrada no es nada más que obturar o sellar completamente la parte del ápice por donde está drenando o por donde están saliendo los materiales bacterianos que contaminan la endodoncia. Entonces, nosotros tenemos que sellar el periápice. Sellar el periápice, eso es lo que se conoce como obturación retrógrada. Ya vamos a ver con qué materiales los pueden sellar y cómo se hacen estas preparaciones. Vamos a ver de la cirugía apical lo que son la técnica quirúrgica básica, ¿sí? Para ello necesitamos un instrumental. El mismo instrumental que ustedes utilizan en cirugía realmente, salvo ciertas excepciones, van a utilizar en una cirugía apical.
van a utilizar un mango de bisturí número 5, hojas de diversos números. En la universidad se trabaja con la hoja número 15 y es la que se prefiere por la adaptabilidad de la hoja y por el tamaño de la hoja, ¿sí? Vamos a utilizar elevadores de periósteo. Hay de diferentes tamaños. Incluso si ustedes ven, esto parece una espátula número 7. De hecho, las espátulas número 7 como elevadores de periósteo son maravillosas. Siempre tienen que tener una a la mano. Vamos a utilizar retractores de tejido, retractores de carrillo y los retractores tipo Minnesota, que son los que más se utilizan, creo yo. Los demás son un poco de difícil acceso aquí en nuestro país, pero más de alguna vez se encuentran. Vamos a utilizar cucharillas endodónticas, obviamente. Vamos a utilizar muchas veces limas para hueso y vamos a utilizar instrumental rotatorio. El instrumental rotatorio que vamos a utilizar puede ser de alta y de baja velocidad. ¿Sí? Lo importante es que la pieza de alta quepa en la zona donde ustedes están trabajando. Por eso se prefiere piezas de mano con cabeza angulada, ¿sí? Y que sean micro piezas de mano, por ejemplo esta, ¿sí? Que es una pieza de mano con una cabeza muy pequeña, ya sea de baja velocidad o de alta velocidad. Siempre tienen que tener a la mano un micromotor recto, aunque es de difícil acceso. Vea. Y las fresas que van a utilizar son fresas de múltiples hojas. Las fresas con las que ustedes van a accesar al hueso deben ser fresas de fisura de múltiples hojas. Específicamente se llama secrias. Esta es una secria, esta es una endosecria, pero como estamos haciendo cirugías apicales, deben utilizar esta fresa porque deja un corte limpio, deja un corte sin ángulos, deja un corte sin filos y es una fresa bastante agresiva. Puede ser de baja velocidad o puede ser de alta velocidad, como les mencionaba. Por lo menos en las cirugías en la universidad, pues se prefiere trabajar con alta velocidad y no con baja. Pero la mayoría de artículos les va a decir a ustedes que trabajen con baja velocidad porque tienen mejor control. Podemos auxiliarnos de lo que es un ultrasonido y puntas para ultrasonido especiales que se utilizan para cirugías apicales. ¿Sí? El hacer cirugías con ultrasonido, ya vamos a ver un poquito más de eso, es muchísimo más beneficioso que hacerlas con pieza de mano. El problema es que no todos tienen acceso a un ultrasonido, aunque ahora ya son más comunes, por lo que siempre se enseña la técnica básica de hacerlo con una pieza de mano. Deben tener un instrumento, este es un portaamalgama, o un porta MTA puede ser también. Estos son los portaamalgamas que son un poco más grandes. Estos son porta MTA, que deben tener a la mano el instrumental correcto para cada procedimiento. No pueden pretender llevar el cemento o llevar el material obturador si no tienen un instrumento adecuado. Tenemos condensadores, si ustedes ven, son condensadores como los de operatoria, pero son angulados. Son condensadores de cemento, pero tienen diferentes angulaciones para que ustedes puedan accesar a diferentes áreas de la cavidad oral, ya sea molares, premolares, incisivos. Obviamente los instrumentos con menos angulación son los que se utilizan para la zona anterior. Los que tienen más angulaciones son para zonas posteriores. Si tienen preguntas o tienen dudas, interrumpan. Si se quedan en algo, pues obviamente también me pueden preguntar. Con la parte de algo bien importante que deben tener en toda cirugía, un eyector adecuado, ¿sí? Eyectores de alta potencia y eyectores que sean capaces de entrar en la cavidad que ustedes van a realizar, o sea, eyectores endodónticos, que son instrumentos con puntas bastante finas. Siempre deben tener una cánula de eyección, un eyector endodóntico
y este instrumento que es para destapar el eyector endodóntico, porque los detritos que ustedes van a remover probablemente se los vaya a tapar. Pero necesitan uno para trabajar una cirugía endodóntica. Hay depósitos o hay casas comerciales que venden específicamente los kits para cirugías apicales, con todo el instrumental ya listo para utilizar. Como toda cirugía, necesitan un portaagujas, necesitan pinzas Addison con garras o sin garras para tejido, y tijeras para cortar tejido y tijeras para cortar sutura. La técnica quirúrgica que vamos a ver involucra estos pasos, 6 pasos, ¿sí? Ustedes tienen que primero diseñar las incisiones y el colgajo. Deben localizar el ápice, exponer el periápice y remover el tejido patológico. Punto número 3, van a hacer la resección del ápice radicular, ya sea por ultrasonido o con pieza de mano. Van a hacer una obturación retrógrada, van a limpiar la zona operatoria y la van a suturar. Son 6 pasos sencillos, vamos a ir viendo cada uno de ellos en qué consiste. Obviamente vamos a obviar lo que son los principios quirúrgicos, porque si no sería muy larga la clase, pero todo eso se lo da el doctor Ramos, lo que son los principios de colgajo. En cuanto al diseño de incisiones y colgajos, ¿cuáles son los colgajos más utilizados para hacer cirugías apicales? Vamos a utilizar un colgajo piramidal. Un colgajo piramidal, obviamente, solo tiene una incisión relajante y las demás son incisiones intracirculares. ¿Cuántos dientes? Por principio, recuerden que debe ser 2 dientes adelante y 2 dientes atrás de la zona que ustedes van a trabajar. Sobre todo porque si imagínense van a trabajar, ven en esta foto, si van a trabajar el canino y tienen que hacer aquí una ventana, les queda demasiado cerca el área donde ustedes van a suturar. Muchas veces las suturas colapsan y se abre la cirugía, entonces hay que tenerle cuidado siempre, por lo menos 2 piezas adelante, 2 hacia atrás o una hacia adelante y 2 hacia atrás siempre. Eso es para que ustedes puedan extender el colgajo, para que sean menos lesivos para su paciente. Y esto es importante, esto me imagino que se lo han de haber dicho en periodoncia o el doctor Ramos también. Las incisiones relajantes se hacen a nivel paramedial, no se hacen en la papila porque la papila se deprime, y no se hacen a nivel de la prominencia radicular, donde está el cénit radicular, porque también pueden causar una recesión. Entonces, ni aquí, ni aquí. Ustedes van a hacerla en una situación paramedial donde no van a producir ningún daño. Entonces, pueden diseñar un colgajo piramidal o triangular. Pueden diseñar un colgajo trapezoidal. Un colgajo trapezoidal es aquel que tiene 2 incisiones relajantes, siempre respetando 1 o 2 piezas adelante del área que van a trabajar. Por ejemplo, aquí tenemos la relajante en mesial de incisivo central y tenemos la relajante en distal de canino. Y van a trabajar el incisivo lateral. Vean, tenemos espacio. Como es trapezoidal, nos da un poco más de espacio en la parte apical. Este es el colgajo más específico para la cirugía periapical, siempre y cuando ustedes tengan. Es más específico porque muchas veces ya tiene la restauración, y la restauración y las coronas están en buen estado, ya tienen pines y los pines están en buen estado. Entonces, para no modificar el margen gingival y echarle a perder lo estético de la restauración, se hace este colgajo que es específico para las cirugías apicales, el de Leuke Ochsenbein, ¿sí? Ese colgajo, ustedes lo que hacen es hacer incisiones a nivel de la encía de herida. Eso es importante, tiene que tener suficiente encía de herida para realizar este colgajo, y se hace 2 o 3 milímetros
por arriba del margen gingival. ¿Por qué debe ser por arriba del margen gingival? Para no echar a perder lo que son las restauraciones. Si tiene restauraciones, si no tiene restauraciones o las van a cambiar, pues hagan un colgajo normal. Si no quieren modificar los márgenes, pues hagan este colgajo, siempre y cuando tenga suficiente encía adherida. Si no tiene encía adherida, no se puede realizar. Deben dejar 2 o 3 milímetros del margen gingival, porque si ustedes dejan menos o no tiene suficiente adherida, lo que va a suceder es que va a perder la irrigación de los márgenes y se va a necrosar. Entonces deben tener esas especificaciones. El otro es un colgajo semilunar o de parche. ¿Sí? También debe ser sobre la encía adherida. Este es uno de los colgajos que tiene menos acceso. Ese para mí es el menos recomendable de utilizar, pero se puede. ¿Vean? Se puede hacer una pequeña ventana en la cual ustedes solo van a reflejar el colgajo en la zona de donde van a trabajar. ¿Vean? Pero se les limita el acceso. Se les limita el acceso para colocar instrumental, para colocar injertos de huesos, suturas, etcétera, etcétera. Si ustedes se fijan, la media luna va con la parte cóncava hacia, hacia el fondo del vestíbulo, nunca al revés, ¿sí? La parte cóncava debe ir hacia el fondo del vestíbulo y debe ser en encía insertada. Si no es sobre encía insertada, si solo es sobre mucosa móvil, no lo pueden hacer porque no van a poder suturar. Y se le van a abrir las suturas y va a ser una contaminación de la zona de la cirugía. Entonces, ustedes tienen que, dependiendo de su paciente, dependiendo de las características de la lesión que van a tratar, dependiente del diente que van a accesar, así debe ser el colgajo que ustedes van a diseñar y las incisiones que ustedes van a realizar. ¿Sí? Eso es importante. Ok, vean, ustedes diseñan su colgajo. Puede ser un colgajo semilunar, puede ser un colgajo trapezoidal. Lo que buscan ustedes es tener acceso al ápice radicular. La siguiente parte que vamos a ver es cómo accesar al ápice radicular. Normalmente, una vez que ustedes levantaron el colgajo, muchas veces la lesión apical se ve sobre la parte vestibular. Muchas veces no se ve sobre la parte radicular de la pieza. Entonces ustedes tienen que ayudarse de tomas de radiografía, pueden ayudarse de un COMBIN o de un CBCT para que ustedes puedan accesar directamente hacia el ápice y no andar haciendo ventanas a lo loco de donde creen que está el ápice de la pieza. Antes se utilizaba mucho la técnica de Clark con una lámina de plomo, se tomaba radiografías para ubicar el ápice con un pedacito de lámina de plomo, pero realmente muchos estudios y con la tecnología de ahora pues sugieren de que se puede hacer de esta manera, ubicarlo por medio de un combin o ubicarlo generalmente donde está la reabsorción del tejido. Una vez ustedes se encuentran donde está el tejido, lo remueven. Lo primero que van a hacer es limpiar la lesión apical que tiene antes de hacer la apicectomía. ¿Sí? Deben remover completamente el tejido, todas las adherencias que tenga el tejido, dejar la lesión limpia. Si pueden, que sería lo ideal, se saca todo lo que es la parte del material que está contaminado y debería biopsiarse. Eso sería lo más importante. El único problema es que muchas veces no se tiene en el consultorio viales para biopsias o no se sabe quién le puede brindar el servicio para biopsias. ¿Vean? Pero lo ideal sería biopsiarlo, aunque se le aumente el costo al paciente, pero si al paciente se le explica que es para revisar qué tipo de tejido tiene, pues debería ser algo de rutina para nosotros. ¿No hay preguntas hasta el momento?
No, Ok. doctor. Continuamos. Hasta ahorita solo hemos visto lo que es la parte del diseño del colgajo y de la limpieza y ubicación del lápice. ¿Sí? Ahorita vamos a ver lo que es la resección del lápice. La resección del lápice siempre deben ustedes quitar la punta del lápice que está involucrado de 2 a 3 milímetros. ¿Sí? Como ya se los había mencionado, es a fin de remover la mayor cantidad de conductos accesorios que no hayan sido limpiados adecuadamente. Sí, recuérdense que tridimensionalmente una raíz tiene una cantidad increíble de conductos accesorios y la mayor cantidad de ramificaciones pues están a nivel del ápice. Es muy difícil, tanto para los medios mecánicos y químicos, poder limpiarlos todos. Pero, de no ser así, siempre debe hacerse una apicectomía de 2 a 3 milímetros. El corte se va a realizar con una fresa de fisuras como las que habíamos visto, delgada, multilaminada, para dejar un corte limpio y pulido. Esto es importante. Debe tener una inclinación de 45 grados con respecto al eje del diente. Ustedes van a cortar el ápice en 45 grados con el objetivo de siempre poder estar viendo el conducto cuando se va a hacer con fresa, ¿sí? Siempre debe estar el ápice o el foramen mirando hacia el operador. Si ustedes ya cortaron, póngale que tienen una perforación. Si ustedes ya cortaron 3 milímetros y todavía la perforación está inclinada hacia un lado, ustedes deben cortar un poco más del tejido a fin de que el conducto quede centrado a nivel radicular y ustedes siempre deben estarlo observando. Debe quedar centrado el ápice, perdón, el conducto en el ápice para que lo puedan empezar a preparar. Si la preparación apical que ustedes van a hacer no es con fresa, sino que es con ultrasonido, el corte que ustedes le hagan a la raíz debe ser a 0 grados. ¿Sí? No es necesario que ustedes estén viendo todo el tiempo el corte, sino que se puede hacer un corte recto para que ustedes puedan accesar con medios ultrasónicos. Deben curetear todo el tejido patológico, quitar el ápice si lo sacaron, si lo pueden sacar por completo o si no, pues se deshace el ápice y van a realizar una obturación retrógrada. Esto es lo que yo les mencionaba. Cuando ustedes hacen una resección apical, vean la cantidad de conductos. Ustedes deben ir haciendo el corte, resecando el diente, hasta que ya no encuentren conductos accesorios, que más o menos son 2 o 3 milímetros. Aquí lo pueden ver, mira, 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros. Debe ser con un ángulo de 45 grados para que ustedes siempre estén viendo el conducto radicular, siempre lo tengan de frente y deben cortar. Si hubieran perforaciones o desviaciones laterales, deben cortar de tal manera que les quede el conducto siempre en el centro. Necesitan que tenga toda esta estructura dental alrededor para que ustedes puedan hacer una preparación y una obturación retrógrada. Entonces, deben hacer el corte. Si es con pieza de mano el procedimiento quirúrgico, en ángulo de 45 grados. Si es con ultrasonido, lo pueden cortar recto. Y eso es por la angulación de los instrumentos del ultrasonido. Aquí ven el corte. Y este es el lápice que se va a remover. Aquí lo podemos ver también. ¿Sí? Ángulo de 45 grados para que ustedes siempre estén viendo el ápice radicular y la presencia del conducto. ¿Sí? 45 grados con una fresa multilaminada. ¿Qué tan grande van a ser esta cavidad? Esa cavidad va a ser tan grande como lo sea la lesión. Va a ser tan grande como necesiten ustedes espacio para colocar el material obturador. Hay lesiones que son pero tan grandes que muchas veces después de hacer la cirugía apical, pues van a necesitar un injerto óseo y una membrana para hacer una regeneración tisular guiada. Pero todo eso obviamente le aumenta el costo al paciente. Y esto es bien importante, por eso está en mayúscula.
El éxito de la resección apical no depende de que ustedes eliminen por completo el tejido de granulación, ni que eliminen el ápice radicular hasta la base de la lesión, sino que deben eliminar el foco infeccioso. Y el foco de infección más importante es el conducto radicular. La vez pasada estaba yo en una conferencia y estaba oyendo que un endodoncista pues seguía una corriente quizás diferente, pero él decía que no necesitaban obturar a nivel apical. Con solo que cortaran la punta del lápiz era suficiente. ¿Ok? No es suficiente. La mayoría de veces se ha comprobado y hay un montón de artículos que lo respaldan que deben hacer una preparación y una retroobturación. Ok. Para hacer una retroobturación, permítanme, quiero ver algo. Para hacer una retroobturación, ustedes ya cortaron los 2 a 3 milímetros del ápice radicular. Pero ahora lo que van a hacer es que van a entrar con una fresa, un medio, una fresa, un cuarto, súper pequeña. Van a entrar donde se encuentra la gutapercha, donde está la perforación, y van a preparar de 2 a 3 milímetros dentro de la raíz. En este caso, dependiendo del material de obturación, debe seguir un principio de retención. Deben quedar paredes convergentes para que el material no se desaloje, obviamente. La preparación no debe abarcar más de 1/3 del ancho total de la raíz. La preparación debe quedar centrada, no debe ser más de 1/3 del ancho. ¿Sí? No deben sobrepreparar el diente. Una vez ya está cortado, ustedes lo pueden preparar directamente en el conducto, pero no más de 1/3 del ancho mesiodistal o bucolingual. ¿Sí? La preparación debe ser en forma retentiva y si tiene, por ejemplo, 2 conductos, tiene un istmo, deben prepararlo, porque muchas veces en los istmos es donde generalmente queda la contaminación, porque ustedes preparan el conducto principal, preparan el otro conducto principal y muchas veces estas partes de aquí no se pudieron limpiar por los medios químicos. Entonces debe ser preparado, así como lo ven aquí. Tiene conducto bucal, conducto lingual y aquí tiene un istmo que se prepara y se obtura. ¿Okay? La preparación debe ser retentiva. Como les mencionaba, hay 2 formas de preparar a nivel apical, con pieza de mano de alta velocidad o por medio de ultrasonido. Como ustedes están viendo el ápice en angulación de 45 grados, esto puede ser común, que con la fresa se desvíen del conducto o sobrepreparen más hacia la pared lingual. ¿Vea? Y eso les debilita la raíz o les puede causar otra perforación. Se pueden desviar. Ustedes están tratando de corregir una desviación y pueden crear otra. En cambio, cuando se hace con ultrasonido, como ustedes lo pueden ver aquí, el ápice se corta recto y ustedes entran con un instrumento angulado a preparar el conducto. 2 o 3 milímetros hacia abajo, dentro de la raíz, de manera retentiva y es más seguro, ¿sí? Por la forma del instrumento. Sí, la mayor parte de cirugías, pues si se tiene un ultrasonido a la mano, pues se deberían hacer así. ¿Por qué deben preparar con ultrasonido? Tienen mejor acceso y limpieza. La longitud y diámetro apropiado de la preparación. Pueden hacer preparaciones paralelas y sin bisel. Pueden trabajar el isthmus más fácil que con una pieza de mano, porque si ustedes se fijan, este es un instrumento de un ultrasonido. Perdón, es esta. Tienen el instrumento de un ultrasonido y es delgado, es un instrumento que ustedes pueden manipular sobre un istmo, aquí en esta parte. ¿Sí? Van a utilizar menos material de relleno porque la preparación es más exacta
van a conservar lo que son la pared interna. Muchas veces lo que yo les mencionaba, cuando ustedes cortan aquí en forma de bisel, todo lo que es la pared se pierde. Hay menos dentina expuesta. El área de trabajo es más pequeña. Conservan mayor cantidad de tejidos de sostén por no hacer un bisel en 45 grados. Y van a tener una mejor cicatrización. Si ustedes se fijan aquí, esta raíz que se ve en la foto, tuvieron que cortar casi desde la mitad, tercio medio, la raíz bucal para poder accesar hacia la raíz lingual y tener siempre las dos raíces de frente. Entonces se pierde demasiado tejido radicular, se pierde demasiado tejido óseo para poder accesar hacia la otra raíz. En cambio, cuando es, porque este tiene un bisel de 45 grados, en cambio, cuando es con ultrasonido, pues hace un corte recto y se conserva una mayor cantidad de raíces y obviamente la proporción corona-raíz. Ok, aquí lo pueden ver con una pieza de mano, una micro pieza de mano, accesando en el conducto. Vean la inclinación del conducto, vean la inclinación de la pisectomía. Y el acceso siempre es un poco complicado con una pieza de mano, porque la cabeza, por muy pequeña que sea, no va a entrar por completo en el área que ustedes están trabajando. En cambio, el ultrasonido sí. Y así debería verse la preparación, ¿sí? Retentiva. Sí se va a obturar con amalgama. Ya vamos a ver los materiales obturadores. Aquí se está obturando. Vean el instrumento para llevar la amalgama, porque esta se obtura con amalgama. Y aquí tenemos el condensador. Es bien importante, no sé si logran ver aquí. Esto lo que tiene atrás es una gasa. Se coloca una gasa, son gasas afibrilares las que se colocan. El objetivo es que si están obturando con amalgama, los restos de amalgama puedan quedar en la gasa y no vayan a quedar dispersos en el hueso. Ya les explico por qué no deben quedar dispersos en el hueso. Hay diferentes tipos de materiales de obturación con los que ustedes van a utilizar. No sé si el doctor Santamaría les había explicado algo de los materiales de obturación para obturación retrógrada o no, doc. No, doctor. Se me ha desaparecido el doc. O sea, hola, no me escucha. No me escucha, doc. ¿Ah? ¿Me escucha? No, doc, Sí, yo le escucho, doc. solo les he mencionado algunos materiales que pueden ser utilizados como los biocompatibles, como el biodentín, el MTA. MTA, Ok. pero sí no así Vamos a hacer más o menos una pequeña revisión de eso, de los materiales que podemos utilizar. Una revisión corta, pues realmente es bien extenso la parte de los materiales de obturación. Y me imagino que parte también ya lo vieron en materiales dentales. Pero los requisitos que debe tener un material ideal para obturar, para hacer una obturación retrógrada, es que debe ser biocompatible, debe ser hidrófobo, debe ser de fácil utilización, debe tener un sellado hermético de la retropreparación, más importante, debe tener ausencia de contracción. Obviamente, si hay contracción, va a haber microfiltración. No debe reabsorberse y debe ser radiopaco para que ustedes lo puedan observar en todo momento. Entonces, ¿cuáles son los materiales más utilizados todavía hasta la fecha? Se ocupa amalgama para hacer la retroobturación. Por eso les mencioné que las paredes deben ser retentivas en la preparación apical, ¿sí? Pero es una amalgama sin zinc. Así la venden, amalgama sin zinc, ¿sí? Porque el zinc produce expansión. Si no tiene zinc, pues no va a haber expansión. Si no hay expansión, hay menos riesgo de que hayan fisuras a nivel apical, ¿verdad? O que haya escurrimiento de lo que es la amalgama. ¿Sí? Entonces, son amalgamas libres de zinc.
se puede utilizar aleaciones con alto contenido de cobre, porque tienen mejor resistencia a la corrosión. Se puede utilizar Super EVA o IRM, que son cementos a base de óxido de zinc. Estos tienen un éxito de un 91 a un 95% en el sellado apical. Son buenos, son muy buenos, pero hay mejores todavía. Está la amalgama Bond, que con la amalgama reduce la filtración, ya habíamos visto, y tenemos lo que es el MTA. Hay otros materiales que se pueden utilizar, pero quizás estos son los más comunes, y el que más se está utilizando ahora pues es el MTA, ¿sí? El Super EVA es un material que realmente yo no lo he visto aquí en el país. He visto en cirugías apicales utilizar IRM, pero se prepara de tal manera que queda como que fuera Super EVA, ¿ok? Tiene buena toleración por parte del periápice y tiene bastante éxito. Pero vean una obturación con el Super EVA, ¿sí? A nivel apical, radiográficamente, pues se mira la continuidad del material y no produce ningún tipo de reacción al periápice. La amalgama todos ya la conocen, ya saben cómo se manipula la amalgama, ya saben que cómo se debe condensar, ya saben cómo se debe utilizar, así que no vamos a platicar mucho de la amalgama. Lo único que tienen que tener consciente es que debe ser libre de zinc. El MTA es un material que presenta menor filtración que todos los demás cementos selladores, ya que es un cemento que va a fraguar en presencia de la humedad. El problema es que es bastante caro, pero es lo más adecuado ahorita para sellar a nivel apical. Platiquemos un poquito del MTA. El MTA es un agregado trióxido mineral o mineral trióxido agregado derivado del cemento Portland, el cemento de construcción. No quiere decir que por eso van a ir a agarrar cemento de construcción y le van a poner a su paciente. No, a este cemento se les ha quitado la mayor parte de los elementos tóxicos. ¿Sí? Comparten los mismos componentes, como el calcio, el fosfato y el sílice. ¿Sí? Fue desarrollado ya por 1993 por Lee, por Torabinger y colaboradores en la Universidad de Loma Linda de Estados Unidos. Desde el 93 más o menos ya se está utilizando tiene múltiples aplicaciones, pero ahorita estamos viendo para cirugía apical, pero incluso hay cementos selladores a base de MTA. Fue aprobado por la FDA a partir de 1998 para el uso en odontología. El 75% de este cemento es silicato tricálcico, aluminato tricálcico, silicato dicálcico y aluminato férrico tetracálcico. Tiene un 20% de óxido de bismuto, un 4.4% de sulfato de calcio dihidratado y tiene residuos insolubles como sílica cristalina, óxido de calcio, sulfato de potasio y sodio. Okay. La mayor ventaja que se puede tener con este cemento es que fragua en presencia de líquidos. ¿Sí? Tiene un pH después de mezclado de 10.12, es un pH bastante alcalino. A las 3 horas se estabiliza todavía a 12.5, quiere decir que se vuelve más alcalino todavía. Tiene el mismo pH del dical prácticamente. Tiene efectos antibacterianos y puede inducir formación de tejido duro cuando se hacen obturaciones apicales. En cuanto a la radiopacidad, eso sí, a mí no me gusta mucho del material porque casi no se ve radiográficamente o tiene una radiopacidad parecida a la dentina, entonces muchas veces no saben si lo colocaron bien. ¿Sí? La radiopacidad es de 7.17 milímetros, equivalente al espesor del aluminio. ¿Sí? Eso, la dentina es de 7.0, o sea que andamos casi en la misma radiopacidad que la dentina. Por eso es que les mencionaba yo que toman las radiografías y casi no se ve el material, entonces a veces pueden creer que está bien colocado, que llegó hasta donde ustedes necesitaban, pero muchas veces no se ve. El tiempo de endurecimiento.
Ustedes cuando lo preparan, se vuelve polvo líquido, se mezcla con la solución que trae y obviamente pues va a solidificar en 3 o 4 horas. Ustedes lo llevan esto con un porta-amalgamas o con un porta-MTA que son un poco más delgados, ¿verdad? Y en 3 o 4 horas saben que el cemento ya ha fraguado. Las características obviamente dependen del tamaño de la partícula, la proporción polvo líquido que ustedes le coloquen, aunque generalmente ya traen las medidas, la temperatura y la presencia del agua. Si ustedes se fijan, de 3 a 4 horas es bastante tiempo y esa es desventaja del MTA, aunque si lo colocaron bien, pues el MTA va a permanecer con un sello en el conducto que es más duradero. Tenemos la resistencia a la compresión del material. Tiene la capacidad de soportar cargas oclusales. Recuérdense que puede ser ocupado también para perforaciones a nivel de furca. Se puede utilizar para perforaciones laterales. Incluso pueden obturar conductos con él siempre y cuando ya no tenga solución la endodoncia. Esos son otros tipos de usos. La fuerza compresiva es de 70 megapascales. ¿Sí? Es significativamente menor que la amalgama, obviamente, pero es comparable con el IRM y el Super EVA. Ok, una vez ustedes colocaron el material de obturación, si es amalgama, son los mismos pasos de la amalgama, ustedes deben colocar el material, esperar que la amalgama cristalice, bruñir la amalgama, y luego vamos a pasar a la parte del cierre de limpieza del área y cierre de la cirugía. Si es Super EVA o IRM, deben esperar a que el cemento termine de fraguar. Y obviamente si es MTA, pues no lo van a ver fraguar porque fragua en 3 o 4 horas. Pero el siguiente paso después de colocar el material de obturación es suturar. Si colocaron una gasa en la parte de la lesión para que no se cayera ningún tipo de material hacia el hueso, pues recuérdense siempre de quitar esa gasa. ¿Sí? Quitan esa gasa, lavan con solución salina. Si el defecto es muy grande, obviamente depende del paciente, ustedes pueden poner un injerto, un relleno de hueso y colocar una membrana. Si el defecto no es tan grande, pues se deja cicatrizar tal cual. Recuérdense que el hueso se va a formar y en 9 meses ustedes ya no van a ver nada de que hayan hecho cirugía. Pero siempre que vayan a suturar deben respetar las indicaciones quirúrgicas y los principios de sutura. ¿Sí? Todos los principios que les ha enseñado el doctor Ramos de cómo van a suturar, ¿sí? Pasando del tejido móvil a tejido fijo, ¿sí? Dónde van a colocar los puntos en las relajantes, cuál se sutura primero, ¿sí? Si van a suturar primero la relajante y luego van a suturar lo que son las intracirculares, los mismos principios van a seguir. Y van a utilizar el mismo tipo de suturas, pueden utilizar seda negra 3.0, pueden ocupar Vicryl 3.0, 4.0, pueden ocupar nylon 3.0 o 4.0. Recuérdense que el Vicryl es reabsorbible, el nylon no se reabsorbe, deben quitar los puntos a los 15 días lo más, y si es seda negra, pues se deben quitar a los 8 días, ¿sí? Porque la seda negra, pues obviamente retiene mayor cantidad de placa bacteriana. Van a utilizar agujas medio círculo montadas, vean, tal como vienen aquí las presentaciones. Y una vez colocados los puntos de sutura, vean, cierran su colgajo, ya sea un colgajo trapezoidal, comenzamos suturando las partes móviles de las relajantes y luego vamos a colocar en este caso puntos en 8 a nivel interpapilar. En este caso, pues, un colgajo semilunar que debe quedar siempre en encía de vida. Si esto fuera en tejido móvil, no lo podrían suturar, siempre les quedaría móvil. ¿Verdad? Por eso debe ser un colgajo semilunar que debe pasar por la encía de vida. Vean en el mismo caso las radiografías, cómo se ve. Esta es una obturación retrógrada con amalgama. Esta es una obturación retrógrada con amalgama también. Vean, completamente sellada.
¿Han entendido hasta ahorita lo que van a hacer? ¿O en qué consiste la cirugía apical? De toda cirugía, obviamente, pueden haber complicaciones. ¿Cuáles pueden ser estas complicaciones? Cuando son dientes anteriores pueden haber penetraciones en el piso de la cavidad nasal, porque a veces las lesiones ya son unas lesiones bien perforantes, ya son unas lesiones bien grandes que están relativamente ya en el piso de la nariz, ¿no? Entonces deben tenerle cuidado porque pueden haber perforaciones de la cavidad nasal, pueden haber perforaciones del seno maxilar. Recuérdense que la pieza 1-6, la pieza 2-6 tiene 3 raíces, 2 vestibulares y una palatina, y muchas veces son raíces divergentes donde el seno maxilar está entre las 3 raíces y ustedes quieren accesar a la raíz palatina, pues obviamente va a haber una perforación del seno maxilar. Si quieren accesar por la parte bucal, porque accesar por una parte palatina, recuérdense que hay estructuras anatómicas que se los impiden o se los van a restringir bastante. Pueden haber perforaciones del canal mandibular con fresa. Recuérdense, es mejor tomar un CONVIN, un CBCT para ver la posición de las arterias, sobre todo de la arteria mandibular, porque accesando al ápice puede hacer que si ustedes solo tomaron una radiografía, la arteria puede estar por bucal o puede estar por lingual, y les tocó la mala suerte que estaba la arteria por bucal y puede haber una perforación del canal mandibular. Puede haber sangrado de la arteria palatina mayor, y ese es un sangrado que definitivamente requiere hospitalización, igual que el sangrado del canal mandibular. Puede haber derrame del amalgama en el periápice si están ocupando amalgama. Pues el problema es que va a haber un tatuaje por amalgama, no es que le vaya a pasar algo al paciente, pero ya les voy a enseñar cómo se ve. Va a haber un tatuaje por amalgama. Pueden haber alteraciones en el proceso cicatrizal, sobre todo si ustedes historiaron mal a su paciente y su paciente tiene alguna complicación sistémica, o ustedes suturaron mal, perdió los puntos, o el paciente hizo algún desarreglo, o ustedes hicieron la relajante de manera incorrecta y quedó muy cerca del área donde ustedes hicieron la ostectomía para entrar hacia el diente y no pudieron afrontar correctamente el colgajo. Eso puede suceder también. Y se van a producir lo que son fenestraciones a nivel del tejido. Puede haber salida del material por la mala preparación de la cavidad apical. Recuérdense, si ustedes no prepararon correctamente, ya sea con pieza de mano o con el ultrasonido, el material se puede salir, ¿verdad? Puede haber una resección incompleta del ápice. También esto es bien común, que muchas veces cortan el ápice, no identifican bien a dónde está el ápice, dónde termina el ápice, dónde comienza el hueso. ¿Sí? Entonces muchas veces puede haber una resección incompleta del ápice y esa es una complicación. Este es un tatuaje por amalgama, se ve en el tejido, pero miren internamente cómo está. Recuérdense, la amalgama la tienen que colocar, tallarla, bruñirla, y para eso se coloca gasa en el fondo, para que si caen pedacitos de amalgama, lo puedan retirar en la gasa. Si les cayó en el hueso, tienen que lavar muchísimo y muchas veces aún lavando, pues esos restos de amalgama no se quitan. Entonces tienen esas complicaciones. Miren, una gran cantidad de amalgama en la lesión, gran cantidad de amalgama en la lesión. Obviamente un tatuaje de la amalgama en el tejido. Si el paciente tiene una sonrisa corta, pues no se le va a ver mayor cosa, pero si el paciente cuando se ríe enseña hasta los frenillos, al paciente le va a molestar verse esa mancha oscura ahí. Esta es extrusión del material. El material se ha movido de la zona donde lo dejaron, igual aquí, ¿sí? Por una mala preparación. Aquí creo que ni siquiera hicieron bien la preparación porque ustedes se fijan como que fuera hubieran dejado encima del diente, pero aquí está hasta aquí llega la gutapercha y aquí se ha salido el material, ¿sí? Aquí también tenemos pérdida del sello del material. Preguntas. Hay otras múltiples complicaciones que pueden tener
¿vea? Pero la mayoría están relacionadas con el material que colocaron, sobre todo con amalgama. Pero ya es poco lo que se coloca amalgama, casi todo se está colocando MTA, tiene mejores propiedades en cuanto a la tolerancia de los tejidos. Preguntas. Recuerden que solo es relativamente superficial lo que están viendo. Ustedes para hacer cirugías apicales tienen que ahondar un poco más en la literatura, pero son, digamos, los pasos básicos que ustedes deben conocer para poder hacer una cirugía apical. Claro, obviamente, pues tienen que ahondar más en los textos, ¿verdad? Preguntas. Doctor, yo sí, una pregunta. Dime. Con el colgajo, el que dijo que era ideal, que creo que se dice el loop, loop, ¿qué? Algo así. Siempre Usted y dijo cuando que haya tenía que tener, restauraciones. ¿Hola? sí, que dijo de que tenía que tener una, la encía adherida tenía que ser, tenía que haber suficiente encía Tiene que adherida, tener pero suficiente ¿cuánto, encía adherida. Vea, más o menos cuánto, 7-8 cuánto es lo milímetros de ideal? encía adherida. Ah, ok. Más o menos 7-8 milímetros puede tener. ¿Sí? En los dientes anteriores, que es donde generalmente querés conservar la estética, la encía adherida anda más o menos por 8-9 milímetros. ¿Sí? Entonces, 7 milímetros puede ser lo mínimo que puede tener. Hay casos que puede tener menos. Vea, siempre y cuando puedas dejar un margen de 3 milímetros desde el margen gingival para que este tejido no se vaya a necrosar, pues entonces lo puedes realizar. Pero idealmente se hace siempre y cuando tenga restauraciones, coronas, que están perfectas. O sea, digamos, un paciente, allá a la universidad llegó un paciente, y hace bastante que le hizo una cirugía de estas, pero era una mujer joven, como de 25 años, con la sonrisa perfecta. Y si nosotros levantábamos un colgajo con incisiones intracirculares, podíamos perder las papilas, le íbamos a dañar la sonrisa. Entonces, pues se decidió hacer un colgajo de este tipo para no alterarle las papilas, para no alterarle la estética al paciente. Tenía suficiente encía adherida y se pudo accesar hacia el ápice de la raíz sin ningún problema. ¿Okay? Siempre y cuando no querrá alterar la estética, ya sea por restauraciones, porque es un paciente joven, está indicado este colgajo. Vamos. Gracias, doctor. Preguntas. Bueno, si no tenemos más preguntas, la clase creo que les queda grabada. Así que cualquier cosa la revisan y yo paso en la clínica y con gusto les puedo ayudar en lo que necesiten. Si no, las preguntas las hacemos en el examen. ¿O preguntan ustedes o les preguntamos nosotros en el examen? Así que si tienen alguna duda a alguien, mejor que la despeje ahorita. Ahora es cuando. Si no hay preguntas, bueno, pues agradecemos al doctor por la colaboración. Muy bonita e interesante la clase, muchas gracias. Y Con gusto. ahí estaremos. Ahí me va a pasar las preguntas para el examen. Vaya, yo se las hago. Muchas gracias. Unas 20. Cabal. Bueno, gracias a todos y pasen buen día. Gracias, doctor. Gracias. No, pasen buen día. Gracias, doctor. Bueno. Bueno, jóvenes, esta sería entonces la última clase
de este ciclo de endodoncia. Vea, ya solo nos quedamos esperando el parcial. Y el otro miércoles, los que no hayan terminado las piezas llegan al laboratorio para que terminemos las endodoncias multirradiculares en los cubitos. Vea, porque ese día es el último día de entrega. Así que ahí quedamos. No sé si tienen alguna otra duda. El grupo del trabajo 7, ¿cómo es el trabajo del grupo 7? Todavía no lo he recibido, creo. O si yo me lo Hola, mandaron. doctor. ¿Sí? Yo lo subí el día de ayer, cuando Ah, salí va. a la... Sí. Va, entonces ya lo voy a buscar. Lo subiste en la carpeta de trabajos listos, ¿verdad? Sí, ahí. Va, ya lo voy a buscar entonces. Ya era el único que me había quedado pendiente. Va, entonces también ya me voy a estar comunicando con los otros alumnos que tienen que hacer lo de la exposición oral. Vea, y ahí estamos. Si no hay ninguna duda, pues aquí terminamos la clase. ¿No hay dudas? No, doctor. Bueno, pues ha sido un gusto tenerlos como alumnos este ciclo. Nos vemos en el laboratorio el miércoles, los que faltan, y en el examen final. Estudien mucho. Nos vemos en clínica los que pasen. Cabal, ahí los vamos a esperar. Ahí vamos. Cabal. Gracias, Bueno, pues, doctor. bueno. Gracias, doctor. Bueno.